Cuando era niña, en tardes lluviosas como esta... Allá por 1800 y algo. ¿Que si la conocí? Claro. ¿Cómo que no has escuchado de Chucho el Roto? Conoce los relatos que nos han dado identidad a lo largo del tiempo. Querétaro, historia y leyenda. Con Jesús Reyes. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Querétaro, Historia y Leyenda. Con muchísimo gusto les saluda Jesús Reyes y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Se la pasa normalmente en la Sierra Gorda de Querétaro. Ahorita él nos va a contar qué es lo que hace por esos lares. Miguel Loyola, bienvenido. Muchísimas gracias por asistir a esta invitación. Y bueno, estamos en un bloque de las... que queremos abarcar las 7 bellas artes, en este caso teatro contigo, y bueno, te dejo la palabra para que el público conozca tu quehacer. No, pues gracias Jesús por la invitación. Pues bueno, yo soy Miguel Loyola, trabajo en la Sierra Gorda de Querétaro, específicamente ahorita estoy en el municipio de Lán de Matamoros y específicamente en el pueblo de Aguasarca, en la comunidad de Aguasarca. Vengo desarrollando un proyecto teatral con niños y adolescentes, perdón, me traigo un poquito, con niños y adolescentes desde hace 7 años. Empezamos en la comunidad de Purísima de Arista, que está en Arroyo Seco. Pues actualmente estamos en Aguasarca y el objetivo de este trabajo es pues bueno, involucrar a los niños y adolescentes en lo que son las artes escénicas dentro de la región huasteca queretana, ¿no? El proceso que yo he llevado a cabo con este trabajo, tiene también antecedentes. Yo empecé a trabajar con niños de la calle en el 89. Yo crecí en Chihuahua, entonces empecé a trabajar en un orfanatorio en Chihuahua con niños que viven ahí, que eran niños de la calle. Y de ahí yo me fui a estudiar a Estados Unidos y luego a Inglaterra, mi carrera. Estuve estudiando cuestiones de artes escénicas y cuestiones de historia del arte. Regresando a México, pues ya me instalé yo en Querétaro. Estuve haciendo teatro durante muchos años aquí en la capital, pero pues finalmente fui como que preparando el proyecto para ir a la sierra y se dio la ocasión en el 2008. En 2008 vino una compañía de teatro danesa que es Lodin Teatro. Y con ellos hicimos un proyecto conjuntamente con las comunidades en la Sierra Gorda. De ahí fue que nacieron los contactos que hice con músicos y maestros de danza en las dos comunidades y de ahí surgió la posibilidad de presentarse el proyecto. Y para mí también fue una pauta muy importante de cómo entrar a la comunidad, ¿no? Cómo encuentras estos vínculos con creadores que ya existen dentro de la comunidad que también fungen como embajadores para poder uno ir entrando, digamos, de una manera ecológica a la comunidad, ¿no? O sea, no llega uno a imponer voluntades ni a generar una idea nueva, sino cómo a partir del pensamiento y la cosmogonía de la propia comunidad uno va generando el proyecto. ¿Cómo sucede esto? De entrada, se genera una investigación acerca de algún tema específico para que a partir de ese tema se pueda ir desarrollando la dramaturgia que iremos trabajando sobre la escena. Dentro de estos procesos, el niño y el adolescente también está involucrado dentro de los procesos de la investigación. Digamos, la primera obra que realicé se llama Ulises y las Flores del Sol. La hice con la comunidad Purísima Arista. El proyecto que yo presenté para esta beca era sobre las cruces de la carretera. Entonces, mi asesora, que fue Maribel Carrasco, que es una dramaturga infantil muy importante del país, me preguntó que por qué me interesaba esta cuestión de las cruces de la carretera y yo le comentaba que siempre alguien que muere en la carretera tiene alguna misión, ¿no? Va a vender algo, o va a visitar a alguien, ¿no? Y relacionándolo un poco con toda la historia de Pedro Páramo, cuando Miguel Páramo va a buscar a la novia y se estrella en la barda y se mata y tira el caballo, tiene esta relación para mí muy profunda con la cuestión de los muertos de la carretera. Y entonces ella me dijo, le dije, es como Ulises, que va en su viaje, pero ya no regresa, no retorna. Entonces, a partir de ahí conectamos la cuestión griega de Ulises con la cuestión serrana y se generó esta historia de Ulises, las Flores del Sol, que es una historia acerca de Ulises que sale de Ítaca, pero Ulises niño
y llega a la Huasteca, y a partir de todas las tradiciones huastecas y del Día de Muertos, porque es el Día de Muertos, él va encontrándose a diferentes fantasmas, que son las historias de los muertos del pueblo, con los nombres de los muertos del pueblo. Lógicamente, el acercamiento a la maestra de danza que estuve trabajando con ella, Anatolia, que es la directora del Centro Cultural de Purísima Madrista, ella contactó primero a las familias, ellos estuvieron de acuerdo en contar la historia, a los niños se les dio un taller de entrevista y escénicamente hicimos unas entrevistas entre ellos, y ellos entrevistaron entonces a las familias, que también fue un hecho muy interesante, cómo los niños entonces se contactan con gente del pueblo, que digo son comunidades de 2,000 habitantes, y el diálogo que se entabla entre el niño y el adulto es un diálogo que no existía anteriormente, ¿no? El niño podrían conocerse, pero por la relación que tenían los padres de familia. Pero entonces el niño entra en este diálogo con la persona, se entera de la historia, pero también la otra persona dice: es la primera vez que siento que estoy contando la historia sin que haya morbo, ¿no? Entonces también la historia se va adaptando de tal forma en que también la muerte del familiar no resulte un acto trágico, sino que entonces es como realmente genera este sentido del duelo, que al final fue como el objetivo de la obra. Ahí algo importante que sucede es que, digamos, la historia yo la planteo que quiero hablar sobre las cosas de la carretera, pero entonces surge al final este objetivo del duelo a partir de la historia de Ulises, pero también surgen estas dos vertientes del encuentro, que es una palabra fundamental dentro de todos los procesos educativos que estoy generando. ¿Qué quiero decir con el encuentro? Que no nos interesa tener objetivos claros de a dónde vamos. Determinamos qué dirección estamos tomando para crear, pero el encuentro final de lo que se va a gestar emerge dentro de todos los procesos, y entonces el niño también tiene un proceso creativo de pensamiento crítico para encontrar una respuesta, ¿no? Y más bien se formula la pregunta para entonces que surja la respuesta, que no es una respuesta que tiene que estar conectada directamente con la pregunta, pero paradójicamente funciona. Y creo que es una parte fundamental para mí de la creación y del arte, ¿no? Que la paradoja tenga que existir. A diferencia de la ciencia, nosotros como artistas no buscamos la verdad, buscamos verosimilitud en nuestro trabajo para que entonces realmente reflexionemos acerca de la realidad, ¿no? Lógicamente esa verosimilitud, que es el mundo de la ficción, tiene que tener una relación con la verdad que estamos explorando, pero no es buscar una verdad absoluta, sino es una verdad más relativa frente a lo que sucede dentro de nuestro entorno. Y ahí es donde para mí funciona el teatro comunitario, porque entonces realmente estamos nosotros documentando y analizando qué es lo que sucede en nuestro propio entorno, que es el entorno del niño. Y su propio entorno, entonces también él puede fortalecer su espíritu para entender su relación con el mundo. Estás invitándolos a ellos mismos a ser críticos, a ver su mundo de otra manera. Pero esto, creo que es así, pero esto funciona también con los espectadores. Estás pensando en los espectadores, estás pensando nada más en los niños como actores. Vamos a cambiar de locación y seguimos con esto, ¿no? Ok. Bien, Miguel, inmiscuir en esto del teatro comunitario a los habitantes a donde llegas, ¿no? Primero estabas comentando hace ratito que es entrar de una forma ecológica, digamos, para no entorpecer, digamos, un ritmo que ya llevan las comunidades, pero invitarles a ellos a participar, a crear la obra de teatro. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil, qué tan sano es invitarles a ellos a participar con sus vivencias? Pues más que sano es como realmente conceptualizar el entorno. Algo que creo que es muy importante es que los sistemas emotivos por medio de los cuales yo también voy trabajando no se conectan de forma, ¿cómo podríamos decirlo?, familiar. O sea, yo no hago una conexión emotiva con el niño, es una conexión mucho más conceptual, no es tanto racional, es más bien cómo a partir de las cuestiones climatológicas, cómo a partir del entorno, nosotros empezamos a descubrir qué es lo que somos y qué representamos. En este sentido, yo tampoco puedo poner en riesgo mi propia identidad frente a la identidad del pueblo, porque sería también un error, ¿no? O sea, yo tengo mi propia identidad que tengo que compartir con esta entidad, digamos,
que se va conformando para entonces surjan los textos. Digamos, el último texto antes de Entre los árboles, que es el último montaje que presentamos ahora en Querétaro, se llama El pez que aprende a volar y tiene que ver mucho con el fenómeno de migración que existe en el pueblo. Este montaje está basado en entrevistas que se le hicieron a los papás de los niños migrantes, bueno, a los papás de los niños, que los papás son migrantes, no los niños. Y los niños mismos fueron entonces hablando de cuestiones de la migración que ellos viven a partir de lo que sus padres hablaron. Algo también aquí importante es que no hablamos de la migración como un fenómeno negativo ni positivo, simplemente es cómo se vive, ¿no? Algo que nos plantea Fernando Pessoa dentro del poema El guardador de rebaños, que es bajo su heterónimo de Alberto Caeiro. Él nos habla mucho de que la naturaleza no tiene profundidad, es. Entonces, ¿cómo encontramos en la obra la cuestión del ser, ¿no? Hay una parte muy importante para mí del poema que dice, ¿no? Ser poeta, yo no tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es ambición mía, es mi manera de estar solo. Y entonces esa soledad también, ¿cómo la vamos descubriendo para poder entonces generar la cuestión comunitaria? Si yo no tengo este encuentro conmigo mismo, no puedo tener el encuentro con el otro. Pero si no está el doble encuentro, tampoco existe el concepto de existencia que predomina sobre el siglo XXI. Si no podemos seguir pensando en el existencialismo parisino de mediados del siglo pasado, de Jean-Paul Sartre y de Camus, realmente eso ya es una postal parisina, ¿no? Yo creo que tendríamos que ver un poco más sobre esta existencia que tiene que ver con el otro. O sea, yo no existo si no existe el otro. Lo plantea mucho Sloterdijk a partir de la idea de la relación con la madre, ¿no? O sea, él plantea todo el sistema esferológico, que también es una parte fundamental de todo el pensamiento que voy generando con la comunidad. Todo tiene que ver con una cuestión de generar esta esfera, de generar todo este movimiento en donde no hay aristas ni arriba ni abajo, ni presente ni pasado ni futuro, sino cómo suceden las cosas dentro de la escena para que entonces nosotros entendamos cómo funciona la comunidad. Antes de que terminemos el próximo bloque, me preguntabas qué pasa con el espectador. Entonces, lo que pasa es que el espectador, al recibir esta información, está escuchando a los niños hablando de un fenómeno social, político, mundial, que viene a partir de la temática de su propia comunidad, que viene a partir de las palabras de sus padres, y entonces el estímulo que recibe el espectador contiene una fuerza superior que de verdad es increíble cómo responden ante ello, ¿no? Lógicamente también cuido mucho que el niño y el adolescente no esté siendo exhibido. Eso es para mí muy importante dentro de esta creación escénica, porque al final la postura no es formar actores, sino formar ciudadanos éticos, esa es la parte fundamental que tenía el teatro desde su origen. Sí. Pero se tiene que estructurar de otra manera porque no estamos trabajando con adultos. Y el niño no tiene tampoco todavía la voluntad absoluta de poder demostrar al público una perspectiva de la realidad en donde él pueda también estar expuesto a un peligro, ¿no? Bueno, eso es la manera en la que tú puedes incidir en ellos a partir de las obras, ¿no? Tú como occidental, digamos, ¿no? Tú vienes con las teorías, tú vienes con esta idea de la esfera, tú vienes con la cuestión de la aldea global, ¿no? Supongo que la migración, bueno, sucede en todos lados y los niños lo repercuten. Yo me refería a que si ellos activamente, no nada más con sus experiencias, ellos activamente están escribiendo la obra, ellos los invitas, a eso me refiero con qué tan sano es para los espectadores después. Los niños participan en escribir las obras de teatro, supongo que son varias, ¿no? Sí. Tienen varias puestas en escena. ¿Qué tanto se puede exhibir un niño, ¿no? Contando que sus papás se fueron y que su papá regresó, no sé, con VIH, su papá que no regresó, ¿no? ¿Qué tanto se exhiben? A fin de cuentas, uno cuando escribe se exhibe. Hay una parte en la obra, bueno, la cuestión de la escritura, finalmente, yo voy escribiendo la obra, la voy textualizando, pero se las voy pasando a ellos en tradición oral y entonces ellos van también diciendo qué es lo que les gusta el texto, cómo dirían ellos el texto, y entonces lo van transformando, eso oralmente también. Ahí entra la cuestión oral, ¿no? Digo, yo voy haciendo toda la cuestión de escritura. Hace poco fue una maestra de teatro que se llama Teresa Rábago, que estuvo en la Compañía Nacional de Teatro, es un taller sobre creación de personaje. Y de ahí salieron unos textos y de ahí yo conformé un texto, pero también fue la primera vez que ellos ya empezaron a ver cómo también se va contextualizando, cómo se va llevando el texto desde la idea primordial de una entrevista hacia la dramaturgia, ¿no?
Ahora, de las... ¿cuál es la segunda parte que me preguntabas? Me fue. La manera en la que ellos colaboran. Colaboraban, sí, pero no, se me fue ahorita, pero... El punto está en que entonces ellos, a partir de que van contextualizando estos textos, digamos, lo importante es que vaya quedando claro y ellos van conceptualizando. Entonces vamos viendo también cuestiones, por ejemplo, vemos una clase, cuestiones de precisión, ¿no? Entonces hago un ejercicio, ponemos sobre la mesa un plato, una jarra, un caso, y ponemos una botella y tiene que ir echando agua con los diferentes elementos. Con la jarra pues va sencillo, con un plato plano va a ser muy complicado. Pero entonces van entendiendo que lograr que con el plato caiga el agua dentro de la botella igual que con la jarra, son procesos de precisión, pero también son procesos que si esto va a ser fácil hacer ciertas cosas, pero ciertas cosas te van a costar mucho trabajo para que llegues a la precisión, y entonces también estás lidiando ahí con cuestiones de frustración, por ejemplo, que también me interesa mucho. Yo creo que en México tenemos un grave problema con la tolerancia hacia la frustración, ¿no? Por los mismos sistemas que ha tenido el país a través de los siglos. Pero, son cuestiones que se tienen que ir trabajando, y ahí es donde entran las cuestiones educativas más que pedagógicas. Sí, mucho de lo que estaba estudiando es cómo también la educación tiene que ver mucho más con generar procesos para llegar a procedimientos y entonces obtener resultados, ¿no? Que tiene que ver mucho también eso con la teoría de Habermas y toda la cuestión de la acción comunicativa. Entonces, poder incidir ahí, claro. Entonces, esta intersubjetividad que se genera con los niños hace que el grupo también, digamos, el grupo tiene 17 participantes y han entrado otros niños pero es difícil, y no es tanto que no los aceptemos, sino que también el grupo ya está en una revolución. Inercia, ¿no? Ajá, hay una inercia que el nuevo miembro que entra también le cuesta trabajo entender. Tanta que yo también ya con ellos estoy trabajando con mucha fuerza, y que los mismos niños están resolviendo con esa misma fuerza. Okay. Supongo que va a ser algo difícil tener que de repente discriminar, ¿no? Tú sí entras, tú no entras, tú no te acoplaste, ¿no? O esta nueva obra no necesita tantos elementos. En una comunidad, ¿no? En una comunidad en la que el maestro no me quiso juntar porque dice que no soy bueno, o aunque no lo digas que es bueno, no lo juntaste en la otra obra, porque no son pastorelas, no son cualquier cosa lo que están creando, ¿no? Pero no sucede así. No es así. O sea, el niño se va porque se va. O sea, a nadie se le corre, a nadie se le discrimina, aquí no hay buenos ni malos, o sea, todos están. Y también entonces, para el próximo montaje, ¿quién va a estar? Yo voy a estar, yo voy a estar. Y si están todos, se escribe la obra para todos. Ah, bien. O sea, no hay sistemas de discriminación, pero tampoco hay sistemas tampoco ando persiguiendo niños. El que está es el que no quiere estar, el que no le gusta, pues se va. Pero tampoco ni los voy a buscar, ni tampoco ellos andan, o sea, no rogamos a nadie. Sí, sí, sí. Y volvemos, son sistemas internos, porque al mismo tiempo todos los procesos que se van desarrollando son internos, no dejo tareas, nadie memoriza fuera de la clase. Okay. Entonces también no se convierte en un proceso estresante para el niño, ¿no? Claro. Todo sucede dentro del salón de clases y sí, es un espacio donde se aceptan las características de todos los niños, no importa. Tengo un niño que tiene problemas para hablar, tiene problemas no de lenguaje, sino de habla, no pronuncia bien la R. Y le di al protagonista de una obra que está basada en Fausto de Goethe. Y sí, la misma madre cuando lo vio dijo, es que no, ¿cómo memorizó tanto? Le dije, el niño no puede hablar bien, pero mentalmente no tiene ningún problema, ¿no? Sí me llegó un niño que tenía también algunos problemas de autismo, supongo, más o menos, pues porque tampoco soy psicólogo ni psiquiatra. Pero al final el niño también cambió totalmente desde que estuvo en teatro. Que tampoco era el objetivo, pero suceden las cosas. Por lo mismo, porque saben que ahí hay los encuentros que hay, y entonces todo el grupo en sí, y como todos trabajamos juntos, niños desde 7 hasta 17 años, todos están en la misma clase, entonces todos tenemos que avanzar al mismo tiempo. Una inercia muy interesante, ¿no? Sí, es un poco pues, como era la educación en el tiempo de los pioneros, ¿no? O sea, todos entran al mismo salón, entonces sí generas que todo el proceso educativo, porque cada uno tiene cosas que resolver. Claro, y ahí sí tienes que estar atendiendo a cada uno de los niños. Sí, por supuesto, yo creo que... Y además no es tu labor en sí, ¿no? Tú vas a hacer teatro y se dan las cosas, pero tu labor no es tanto estar solucionando cada quien sus... Exacto, y ahí volvemos al encuentro, vas encontrando cosas, no sabes qué es lo que tiene, entonces sí, escénicamente lo pones al niño a hacer algo que no haría, ¿no? Claro. A lo mejor no canta bien, pero cántale, no importa, ¿no? Encuéntrate con el ridículo, aprende a
a no enojarte tanto, o aprende a enojarte, ¿no? Hay al niño que hay que hacerlo enojar y al niño que hacerlo que se le baja el enojo. Claro. No hay al niño que hace bullying que entonces puede ser líder y entonces cambia eso. Entonces te das cuenta que en vez de golpear a los demás, puedes proteger a los demás. Claro, ¿no? claro, utilizar. Eso me pasó en un taller que di en San Miguel Ajusco, allá en el Pico del Águila. Fui a dar un taller en un verano y pasó con un chico, exacto, que dijo, es que yo soy el que hago bullying y al final era el que estaba dirigiendo el grupo. Entonces descubrió esa facultad, o sea, cómo puedes transformar ese instante, ¿no? Pero ahí sí tienes que tener la sensibilidad de saber cómo también no le vas informando al niño quién es, ni qué está haciendo bien, ni qué está haciendo mal, sino simplemente sucede y las cosas van, ¿no? A través de los personajes. A través de los personajes, claro. Bueno, Miguel, y proyectos, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué obras en la praxis? ¿Qué tanto te puedes mover en las comunidades para llevar la obra de teatro a otras comunidades? ¿Vienen de otras comunidades a verlo, a esa casa de cultura? ¿Y qué proyectos tienes ahorita en mente? Pues en sí, más bien nos vamos moviendo un poco entre las comunidades. Digo, finalmente pues, estoy trabajando con el coordinador de cultura del municipio de Matamoros y pues con algunos otros coordinadores. Entonces, sí tenemos la posibilidad de mover la obra a través de la sierra. Digo, también es un proyecto que está siendo auspiciado por la Secretaría de Cultura. Entonces, también, digamos, hemos venido aquí a Querétaro a presentarnos varias veces. Nos hemos presentado en San Juan del Río, en el Distrito Federal, hemos estado en el Centro Cultural España, en el Centro Cultural del Bosque. Hemos ido a 4 encuentros nacionales de teatro hecho con niños a Colima, Zacatecas, Aguascalientes y me falta uno, no me acuerdo cuál fue el otro, pero bueno. Y pues ya estuvimos en un festival internacional del DF cuando nos presentamos en el Galeón. Entonces, digamos que ahí también la experiencia, pues bueno, ya también en un público de ciudad ha sido también muy interesante cómo la misma obra sí tiene esa fuerza para conectar con la ciudad, ¿no? Ahorita actualmente, pues yo también ahorita tengo planes de irme, tengo pues, a estudiar a Nueva York un tiempo. Digamos, seguiré trabajando con la comunidad. Estamos empezando ya, como ese es el 7º año, la idea era en 7 años poder liberar el proyecto con los alumnos que ya cumplieron la mayoría de edad. Entonces estamos ahorita también en el proceso ya entrando de cómo gestionar los recursos, de cómo entonces también el recurso que yo recibo para dar el taller pueda quedar ya en manos de la comunidad. Y como objetivo final, y creo que en general tendría que ser cuando trabajamos con comunidades, es que la comunidad salga beneficiada al final con todo aquello que se le está dando. No solamente de manera del taller, sino también ya recursos y todo lo que corresponde para que ellos puedan ya manejar esa compañía de teatro como ellos decidan, que se llama el Carreque Huasteco. Digamos, sí, también cada compañía, digamos, mi compañía es el Centauro Mecánico, ellos en el Carreque Huasteco, la de Purísima Arista se llama Flores del Sol. Entonces también es cómo vas generando células independientes de ti mismo. O sea, siempre es salir, ¿no? Dejar que, creo que es muy importante cómo se suelta el poder, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ser prescindible, ¿no? Dejar las estructuras listas. Esto de enseñarles de qué manera van a bajar los recursos para seguir con esto, ¿no? Y bueno, seguir con la escuela de la actuación, pero ya con ellos mismos. Sí. Eso yo creo que va a estar ya con lo que ellos decían, y aparte con lo que decían hacer. Claro. Pero sí es importante porque creo que sí vivimos en un país donde a la gente le cuesta mucho trabajo soltar las cosas. Sí, yo me imagino. Porque se cree que el poder está en tener cosas y no el poder está en soltar cosas. No en soltarlo. ¿No? Miguel, sí, se nos va el tiempo. Sí, hay mucho. Está Perdón, hablo demasiado. No, está muy bueno. Muy interesante. Bueno, pues te agradezco, Miguel Loyola. Agradezco el favor de su atención. Yo les recomiendo que le sigan la huella a estos grupos, ya mencionó los nombres, y bueno, vamos a ver, ya cuando no estés, haber soltado este poder, que tú regreses y veas si sí se cumplió esta función después de estos 7 años de trabajo en la sierra. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes, y pues ya que tengamos alguna función o algo aquí en Querétaro, probablemente estaremos aquí en el otoño con la obra que tenemos ahorita, que es Entre los Árboles, que es una que monté con una orquesta de Corregidora y con un coro de Tolimán. Son 75 niños en la escena. Órale. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de darle aquí seguimiento, vamos a anunciarlo aquí. Espero, síganos en nuestra página de Facebook, Querétaro Historia y Leyenda, para poder invitarles para que en vivo vean este trabajo, Miguel. Muchísimas gracias y bueno, me despido. Soy Jesús Reyes y les recuerdo que nos pueden seguir en la página de Facebook, Querétaro Historia y Leyenda. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. TV UAC presentó
Querétaro, historia y leyenda. Hasta la próxima.